Jerusalén pactos de paz proclaman ya. El tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será. Bienvenidos en esta mañana a este servicio de la Iglesia Vida Nueva de la Biblia Abierta en San José, Costa Rica. De donde quiera que nos estén mirando, sean bienvenidos. Vamos a estar meditando en esta mañana en la palabra del Señor. Hoy estoy continuando con el segundo mensaje de Apocalipsis 6. La semana pasada estuvimos compartiendo en el versículo 1 y 2 acerca del jinete blanco. Y consideramos la semana pasada que este jinete blanco representa al anticristo, que con astucia, con diplomacia, va a procurar la paz de las naciones y especialmente en el Medio Oriente en torno de todo lo que tiene que ver con Israel. También consideramos a manera de repaso el Acuerdo Mundial sobre Educación que tuvo lugar en mayo de 2020, este año, donde los líderes de las religiones más importantes, monoteístas, se reunieron allí juntamente con otras organizaciones religiosas para firmar un acuerdo sobre educación para adoctrinar a los jóvenes acerca de la convivencia y también acerca de otros temas que tenían que ver con el medio ambiente. También vimos la semana pasada también cómo los tratados de paz que se han estado firmando desde 1975 con Egipto, con Jordania y más recientemente en agosto de este año, el tratado de paz que firmaron los Emiratos Árabes Unidos con el pueblo de Israel, con la nación de Israel, y los esfuerzos que está haciendo la diplomacia de Estados Unidos para que también se firme el tratado de paz de los palestinos con los israelitas. Finalmente, a manera de repaso también, recuerdan que hablamos acerca de la identidad del anticristo, que dijimos que probablemente para poder convencer a los israelitas de firmar los tratados de paz, este anticristo emerja, que sea un judío. También estuvimos considerando la semana pasada acerca de la apertura que el anticristo tendrá a la homosexualidad. Hoy continuamos con el tema y vamos a estar considerando los otros tres jinetes de Apocalipsis. En el capítulo 6, en el verso 3 al 8, leemos: Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El jinete del caballo que se habla aquí en el versículo 3, el color bermejo, se le conoce, y viendo los sinónimos de esta palabra bermejo, de que es un color rojizo, rubio. Comúnmente se le ha llamado a este caballo bermejo el jinete, el caballo de color rojo. Y note que se le dio poder de quitar de la tierra la paz. Este jinete, entonces, este caballo rojo y su jinete representa la guerra y la sangre que será derramada en conflictos que se van a dar y que vamos a estar considerando ahora. Y note bien esto: se le dio una gran espada, dice el versículo 3, para que se matasen unos a otros. Primeramente, dentro de este punto, quisiera que consideremos la cronología de la visión. Y vamos a ir al libro de Daniel, en el capítulo 9, en el verso 27, y leemos. Daniel y Apocalipsis son libros que apuntan hacia los tiempos finales, y en el capítulo 9, en el verso 27 de Daniel, leemos:
Y por otra semana, hablando de este personaje, el anticristo, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta visión de Daniel y lo que leemos en Apocalipsis, esta apertura de los sellos del capítulo 3 está ubicada en lo que conocemos como la semana 70 de Daniel. Al principio, el anticristo no se va a manifestar como un villano. No va a ser de esa manera, sino que se va a manifestar como un hombre de paz. Y esto realmente no es de extrañar. Pues bien, claro, dice la Escritura, que Satanás y los demonios se visten como ángeles de luz, precisamente para engañar. Ahora, así entendemos que este jinete del caballo rojo aparece en la escena una vez que el anticristo, una vez que a este ser que con diplomacia, con astucia va a engañar, la gente alrededor del mundo lo va a aplaudir, lo va a aclamar y voluntariamente las naciones y las personas se van a subyugar a él. Después de esto, él va a llevar a las naciones. Después de esos 3 años y medio de paz, una vez que se hayan firmado los tratados, va a romper esos tratados de paz. Como dice aquí, otra semana confirmará el pacto con muchas, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, va a romper esos tratados de paz y va a conducir a las naciones a la guerra, al derramamiento de sangre, un derramamiento de sangre y guerras como nunca antes han acontecido a la humanidad. De tal manera, como segundo punto, quisiera que consideráramos el paralelo de Apocalipsis 6, del verso 3 y 4, con Mateo 24, los versículos 7, o más bien 6 al 8. Lo leemos de esta manera. Es el Señor Jesús en el Monte de los Olivos. Recuerda la semana pasada que abordamos este tema, cuando los discípulos le pidieron señales de cuándo será el tiempo de su venida. Y aquí leemos en Mateo capítulo 24, en el verso 6 al 8, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. La historia de la humanidad sobre la tierra, a la luz de la Biblia, no lo que dicen los científicos de los millones de años, la historia de la humanidad a la luz de la Biblia data de 6,000 años, en los cuales se estima que en estos 6,000 años más de 600 millones de personas han muerto producto de las guerras. Pero lo que es significativo, y esto le va a levantar los pelos, si todavía tiene pelos en la cabeza, lo que es significativo es que de estos 6,000 años, más de 600 millones de personas que han muerto producto de la guerra, lo que es significativo es que más de la mitad, más de 300 millones de personas han muerto en el último siglo. En los últimos 100 años de esos 6,000, producto de la guerra. Así que el caballo del jinete rojo, este caballo ha estado cabalgando sobre la tierra, pero la mayor matanza, el mayor derramamiento de sangre humana, producto de las guerras, producto de las persecuciones, producto de las revoluciones, producto de los conflictos internacionales entre nación y nación, la mayor matanza y el mayor derramamiento de sangre se va
a cumplir, se va a dar en los días finales que leemos aquí, previos a la gran tribulación. Hoy la humanidad, más que nunca, esta generación, con la clase de armamento, con la tecnología, con las armas bioquímicas y la superpoblación mundial que hay en el mundo, hoy más que nunca se puede causar la muerte de cientos de millones de personas producto de las guerras. Así que eso es bien claro tenerlo en perspectiva, pero también aquí hay algo que lo menciono a la mitad del mensaje, porque nos va a poner en la perspectiva para lo que acabamos de estar compartiendo acerca del jinete del caballo blanco la semana pasada, del caballo rojo que simboliza la guerra y los otros dos que vienen. Tenga presente que hasta aquí el jinete blanco, o más bien el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, como el caballo rojo, que es la guerra, es apenas el principio de dolores. Leímos en Mateo 24 que Jesús dijo, aún no será el fin. En Mateo 24, pero también aquí, en Apocalipsis 6, del verso 1 al 4 en este caso. Y lo menciono de intermedio, como mencioné, y no al final, para darnos cuenta que la aparición de estos falsos cristos, así como el espíritu de anticristo que se opone a Dios y que quiere hacer del ser humano su Dios, ha estado en medio de nosotros todos estos años en la era posmoderna. Así que, igualmente, la persecución, las guerras civiles, las guerras entre naciones, se han sucedido en estos últimos 100 años delante de nosotros, que hemos podido ver estos conflictos y están documentados en la historia moderna. Estos conflictos han sucedido más ampliamente, de guerras y demás, mayormente en este siglo. Pero con todo, esta manifestación del espíritu del anticristo, como el derramamiento de la sangre, producto de las guerras, son apenas manifestaciones, y aquí de intermedio, son apenas manifestaciones que se van a dimensionar en la semana 70 de Daniel, que da inicio al periodo de la gran tribulación. Así que esta apertura de los sellos no debemos de verla de manera cronológica, o sea, termina una y empieza la otra, termina y empieza la otra. No tenemos que verla de esa manera. Esta apertura de los sellos no tenemos que verla de esa manera cronológica, es decir, ¿verdad? Como acabo de mencionar, termina una y empieza la otra, sino que tenemos que verla como eventos que se están dando, que se han estado suscitando de manera simultánea en estos últimos tiempos, dando así sus efectos o llegando a esos efectos a nuestros días, y seguirán manifestándose. Toda esta oposición a Dios, el anticristo, las guerras, seguirán manifestándose hasta el día que inicie la gran tribulación. Así que con esta perspectiva simultánea, entonces podemos comprender más ampliamente lo que hasta aquí hemos estudiado, pero también nos da la posibilidad de comprender más ampliamente los otros dos jinetes que vamos a mirar. Número 2, entonces, el caballo negro. En Apocalipsis, capítulo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Este jinete, el caballo negro, representa un tiempo de escasez de alimentos, un tiempo de hambruna, un tiempo de racionamiento de los alimentos,
y representa una crisis financiera. Ese jinete, como leímos, porta una balanza en la mano, lo que representa, como acabo de decir, un tiempo de escasez de alimentos. Producirá que los alimentos se vendan por peso de tal manera, bueno, aunque todo es por peso, pero básicamente la aparición de la balanza es de que los alimentos van a venderse o van a repartirse con un alto grado de racionamiento. Podríamos decir que el caballo negro y el caballo rojo, esos dos caballos marchan, cabalgan juntos. ¿Por qué? Porque inevitablemente después de la guerra, lo que se va a producir, y es lo que hemos visto en la historia de la humanidad, después de una guerra lo que se va a producir es un hambre a nivel de las naciones, a nivel de las regiones, a nivel universal. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de la guerra, las naciones, la gente no va a estar sembrando todos los recursos económicos, todo va destinado hacia la guerra, y entonces es un momento donde se va a paralizar la producción de alimentos, y cuando la guerra termine, si es que termina, entonces lo que va a producir es una hambruna a nivel mundial. Mirando todo esto, otro factor que conlleva la guerra, además de la hambruna y la escasez de alimentos y el racionamiento, otro factor que conlleva la guerra es la crisis económica e inflacionaria. La descripción del caballo negro de la hambruna, esto no es algo que nos deba de, bueno, sí nos debe de asustar, pero lo que quiero decir es que no es algo desconocido para la humanidad hoy, en nuestros días. Datos de la FAO, que es la fundación de la Organización de la Agricultura, auspiciada por la ONU. Los informes de la FAO, los más recientes, indican que más de 800 millones de personas padecen hambre en la tierra. Este informe de la FAO indica también que más de 150 millones de niños sufren retraso en su crecimiento debido a la desnutrición, a la falta de alimentos, y estos números de gente que padece hambre, de niños desnutridos por falta de comida, van en aumento cada año en América Latina y en muchas regiones del África. Esto lo miramos en las noticias, en los canales de televisión. No es algo que va a suceder, se va a prolongar y se va a aumentar en ese momento, pero hoy estamos viendo a este caballo negro, a la hambruna, viniendo sobre la humanidad, pero aún digo, esto se va a prolongar mucho más. Hoy en día, parte muy importante de este mundo, y tal vez no hay que ir muy largo, aquí mismo en nuestra nación, en la nación donde usted nos esté viendo, cientos de niños se acuestan con hambre o tienen solamente una ración de comida al día. Así que esto no es algo que se vaya a hacer un asunto solamente del futuro. Ya estamos viendo cómo este caballo negro, con la hambruna y la escasez de alimentos, se está moviendo en nuestro tiempo hoy. Y dice el informe de la FAO de que es una de las causas más importantes de mortalidad infantil, este asunto de la desnutrición y falta de alimentos. Así que nos damos cuenta de esto. Este caballo negro que sale con una balanza, que va a tener una crisis de alimentos, de racionamiento, una crisis económica, una inflación de magnitudes nunca vistas. Entonces, las causas de la escasez y la hambruna, que en el informe de la FAO se dice, es que dentro de los factores principales que aumentan el hambre y la desnutrición en el mundo,
obedece. Y igualmente, esto que le voy a decir es como si usted estuviera viendo las noticias. Obedece esta hambruna y esta escasez de alimentos. Obedece al cambio climático que está cambiando los patrones de lluvia y las temporadas agrícolas. Esa causa del cambio climático que incide en esos patrones de lluvia de las prácticas agrícolas y los fenómenos meteorológicos que ya vamos, no sé, como por la onda 35, 36 en este año. Aquellas fechas de cuando en junio se decía empieza la temporada de huracanes, ahora empiezan en mayo. Entonces, es producto de esta hambre y esta escasez de alimentos, producto del cambio climático, de los fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones y huracanes, además de los conflictos entre las naciones y las crisis económicas. El cambio climático que trae la hambruna a la tierra, y esto igualmente se lo voy a decir, lo dicen las noticias, lo ve en CNN, lo ve en Euronews, lo ve en los canales de televisión. El mundo está llegando a lo que los científicos llaman el punto de no retorno. ¿Sabe qué significa eso? Que el planeta se está calentando, el efecto invernadero, los incendios forestales, y ahora vamos a ver todo esto, está llegando a un aumento que 2 grados más, y entonces estamos llegando a ese punto de no retorno. No hay forma en que otra vez el clima y las condiciones que van a que prevalecían hasta hace unos años se vuelvan a recuperar. Estamos llegando a ese punto de no retorno y la destrucción que día a día se da en el planeta a causa también de la mano del hombre. Estamos viendo los incendios forestales. Recuerdan, a final de año, noviembre, diciembre, la Amazonas, cómo se estaba incendiando. Vemos estos incendios forestales en el Amazonas, que es el pulmón del planeta. Estamos viendo en estos días en las noticias cómo los incendios forestales están consumiendo literalmente toda la costa oeste de los Estados Unidos, California, Los Ángeles, todos esos lugares, incendios que no se pueden apagar. Ya por esta época, ya ese verano tuvo que haber terminado y los vientos fuertes que soplan porque da lugar a la entrada del otoño, pero hoy por hoy estamos viendo entonces que estos incendios forestales van en aumento cada día, trayendo destrucción y muerte. Así que cuando estamos hablando de la hambruna, de la escasez, de la inflación y lo que va a producir todo esto, nos damos cuenta que ya estamos llegando a ese punto de no retorno. Y si eso fuera poco, eso sí me paró a mí los pelos y me puse a orar. En esta semana, y usted puede buscar en las noticias, se está desprendiendo en el Ártico un pedazote diría yo, que es, dicen las noticias, que es como el tamaño de toda la Gran Bretaña. Se está desprendiendo, se está derritiendo, y esto lo que está causando es que los niveles del océano, los niveles del mar van a subir de una manera incontrolable. Si todas las regiones costeras, la producción agrícola, la gente que vive en esas áreas cercanas al mar, no van a poder vivir ahí, van a tener que emigrar. Eso es un grave problema que tiene el mundo, porque no va a subir el nivel del mar allá. Todo, Punta Arenas, Limón y todo lo que somos aquí, se nos va a trepar el agua. Entonces, esta amenaza va a hacer que también la producción de los alimentos disminuya y va a traer en consecuencia el desplazamiento de millones de personas, que va a sobrepasar el fenómeno de migración que ya estamos viendo, que está saliendo del África y llegando a Europa. Va a sobrepasar. Pero esto
es apenas principio de dolores, porque cuando aparezca este caballo negro, entonces todos estos males, ese punto de no retorno donde ya no hay marcha atrás, ya nos alcanzó. Y esas cosas van a estar sucediendo hoy y se están sucediendo y van a sucederse y se sucederán cuando estemos a las puertas de este periodo que hemos llamado la gran tribulación. Ahora, vemos todo esto. El efecto inflacionario de la guerra y la hambruna, que era al punto donde me voy a dirigir ahora. Las cifras de la ONU que hoy estamos mirando en cuanto a la hambruna, la escasez, es apenas, como se dice, el punto o la punta del iceberg de lo que le espera a la humanidad. Todo esto que les he relatado que está sucediendo en nuestros días delante de nuestros ojos. Es apenas la punta del iceberg de lo que le espera a la humanidad. Notemos el precio de los alimentos básicos que se habla ahí en Apocalipsis. 2 libras de trigo por un denario. Un denario era el salario de un trabajador de todo un día. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Ese denario que habla aquí era el jornal diario de un trabajador. En tiempos normales, ese salario le alcanzaría a ese trabajador para él y para sustentar a su familia en tiempos normales. Pero aquí, un denario daría solamente o alcanzaría solamente para una medida de trigo o 3 medidas de cebada. No alcanzaría en ese momento, cuando lleguemos ya cerca de la gran tribulación, esa inflación que va a haber en el mundo, el dinero que no va a alcanzar para nada, no hay alimentos, no va a alcanzar para sustentar una familia. Un denario daría solo una medida de trigo o 3 de cebada, y esto sería totalmente insuficiente, como acabo de decir, para alimentar a una familia. Todo esto es producto de este cabalgar juntos del jinete rojo y del caballo negro, el hambre, la hambruna, las guerras, la inflación. Ahora, aquí hay un detalle importante, y usted lo puede notar conmigo, que la voz decía, sin embargo, déjeme buscarlo otra vez, pero no dañes, en el verso 6, el aceite ni el vino. A pesar de esto, este jinete recibe una orden, pero no dañes el aceite ni el vino. En este momento de la historia, cuando se sucedan estas cosas, el aceite y el vino van a ser artículos suntuosos en medio de una hambruna, en medio de una crisis, en medio de un racionamiento de alimentos, los cuales, y aquí tome eso con cuidado también, esos artículos suntuosos, los cuales solamente los ricos y la élite política van a poder accesar. Porque siempre que hay racionamiento, siempre que hay escasez, los primeros que no tienen, los primeros que sufren son los pobres. Pero cuando esto se ha dado en la historia, las élites y los ricos, ellos siempre han tenido y siempre tendrán, aunque no por mucho tiempo. Por eso es que dice, no dañes el aceite ni el vino. Siempre va a ocurrir así. He estado en naciones, y me reservo el nombre por aquello, pero usted podrá saber, si piensa un poquito, donde los pobres tienen necesidad, pero usted ve la clase política y los ricos viviendo de una manera suntuosa a sus anchas en paraísos turísticos, en hoteleros, donde abunda de todo y el pueblo no tiene nada que comer.
Eso lo estamos viendo en nuestra época, pero en la época que estamos hablando aquí, de esta inflación, va a ser mucho más. Y como le digo, esa élite va a tener, los políticos van a tener, pero de seguro no por mucho tiempo. Así ha sido, así es y así será en la tribulación. La inflación mundial y el racionamiento, muy probablemente, y esto hago aquí el paréntesis para decir una frase que ya usted me conoce, esto lo digo yo, no el Señor. La inflación mundial y el racionamiento de alimentos, lo digo yo y no el Señor, va a dar paso al surgimiento de una moneda única y la implantación del chip en las personas. Con esta pandemia estamos viendo varios fenómenos asociados que apuntan hacia ese momento. Y es que el dinero físico va a desaparecer. Ahora todo se paga con la tarjeta o se paga por medio de una transacción simple que hace uno desde el teléfono, va donde el peluquero, ¿cuánto es? 3,000 pesos y le manda ahí de una vez el simple, le pagó. No hay dinero, no se va a ocupar dinero. Esto lo estamos viviendo hoy y probablemente va a ser lo que se va a hacer o lo que va a suceder en el tiempo que estemos previos a entrar a esa gran tribulación. Así que, además de el control de las personas por medio de las restricciones sanitarias en nuestro país y en muchos países del mundo, todo esto es principio de lo que más adelante se va a manifestar de una manera sobrenatural, en el sentido de que no podemos medir con nuestros ojos y nuestro entendimiento hoy, pero que ya lo estamos vislumbrando. Así que el chip se le va a implantar a las personas para poder comprar o para poder vender. Ese es otro tema, pero lo menciono. Además de identificar a las personas, y no solamente eso, sino que poderlas ubicar en cualquier parte del mundo donde estén. Nadie se va a poder esconder. Y cierro el paréntesis. Muy bien. El tercer punto, el jinete del caballo amarillo. Este caballo amarillo representa la muerte, producto de las plagas, producto de las enfermedades y producto de las pandemias. Apocalipsis capítulo 6, en el verso 7 y 8, leemos. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía un nombre, muerte. Y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Con permiso. El cuarto jinete tiene un nombre, muerte, y el Hades le seguía. Este caballo amarillo es una combinación del caballo rojo y del caballo negro, porque vea lo que dice, que se le dio potestad sobre la tierra para matar una cuarta parte de la población mundial. Imagínense la cantidad de gente que es eso. Con espada, como hablamos del caballo rojo, con hambre, como hablamos del caballo negro, pero además, como una combinación de estos dos, además dice, para matar con mortandad y con las fieras de la tierra. Ya nos referimos al caballo negro, al caballo rojo. Entonces, me voy a enfocar solamente en la parte que tiene que ver con la mortandad, con enfermedades y con las fieras de la tierra, con pestes y con plagas, que es lo que va a traer el caballo amarillo. Ahora, teniendo en mente lo que mencioné como intermedio, de ver esta apertura de los sellos, no de manera cronológica, termina una, empieza la otra, no, sino de una manera simultánea. Teniendo en mente esto, nos damos cuenta cómo en el último siglo las plagas, las enfermedades, las epidemias, las pandemias han matado a millones de personas. Vea que no estoy hablando solamente de la guerra. Enfermedades, pandemias, plagas, en el último siglo han matado a millones de personas.
Tal vez usted no conocía, pero con la aparición de esta pandemia que vivimos, nos dimos cuenta de lo que se vivió hace 100 años con la fiebre española, donde más de 50 millones de personas murieron. Y esa ha sido la historia de cómo estas enfermedades, estas plagas y estas pandemias han aumentado de manera severa, significativamente a través del tiempo. Este caballo amarillo ha estado cabalgando. Y entonces, no solamente la fiebre española que mató esa cantidad de gente, también consideramos en un momento las estadísticas de los millones, más de 35 millones de personas que ha matado el SIDA desde su aparición en 1981. Nos damos cuenta cómo otras enfermedades como la gripe aviar, la gripe H1N1, sí, ¿verdad? Cómo vemos pestes y pandemias y enfermedades que están atacando la vida del ser humano. El dengue, por ejemplo, es una plaga que ya está incontrolable. El Zika, el chikungunya, que eran nada más asuntos de Latinoamérica, y ahora por el cambio climático está llegando a otros territorios. En los Estados Unidos hay dengue, hay Zika y hay chikungunya, para que no les falte, ¿verdad? Sí, porque realmente todo esto está manifestándose de pestes y de plagas hoy delante de nuestros ojos. Sin embargo, como decía hace un rato, desde 1918 y hoy hasta 1920, con la aparición del COVID, el mundo hoy está ante esta pandemia de rodillas por los estragos que está causando a la salud y a la economía mundial. A esa estadística de pandemias, de enfermedades que mencioné, habría que sumarle las muertes por terremotos, por tsunamis, por inundaciones. Habría que sumarle todas estas otras situaciones que se han dado, enfermedades que con el avance de la medicina, con el avance de la tecnología, no se ha podido contener este cabalgar del jinete del caballo amarillo. Ahora, hacia los finales de los tiempos, enfocándonos ahí en Apocalipsis 6, las pestes, producto del cambio climático, va a causar más muertes que todas las muertes por enfermedades y pandemias y pestes que ha tenido la humanidad durante sus 6,000 años. Imagínense cómo va a ser la muerte. El 25% de la población mundial, lo que leímos, va a morir. Vemos todo esto, que cuando se dé ese momento, ahí no van a haber vacunas para nada que pueda sanar esas pestes y esas pandemias. No va a haber antibióticos que puedan combatir las enfermedades. No va a haber nada de eso. Simplemente son plagas, pandemias y enfermedades que se van a dar de tal magnitud y en tal grado que no va a haber vacuna ni antibiótico que pueda hacer nada. Ahora, para concluir con este caballo amarillo, nos damos cuenta que aún las fieras de la tierra van a ser parte de esas muertes que se van a dar cuando aparezca el caballo del jinete amarillo. Cuando venga esa destrucción. ¿Por qué? Porque cuando hay guerra, cuando hay una despoblación, y lo estamos viendo en esta pandemia, usted ve en las noticias también cómo en algunas partes los osos, los venados, los lobos andan allá en la ciudad. ¿Por qué? Porque la gente está guardada, está metida en sus casas. Bueno, cuando haya una despoblación a causa de la muerte, todos estos animales que también van a estar sufriendo de hambre, porque no se escapan de las consecuencias. Ese temor natural que seguramente no, ese temor natural que Dios puso en los animales hacia el hombre. Por eso es que
Noé los pudo meter en el arca, al león, al jaguar y a todos esos. Ese temor natural muy probablemente en este tiempo ya no exista. Y entonces las fieras del campo, hay que vean ahí, se lo comen. Imagínense, eso es lo que está diciendo cuando dice con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora, termino con Mateo 24 en el verso 14. Dice el Señor Jesucristo, culminando ese momento en el Monte de los Olivos, cuando hablaba de las señales: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este periodo, a través de los misioneros que han ido a las naciones, a través de hombres y mujeres que han estado yendo en estos últimos 100 años a la ventana 1040, y más aún con la aparición del internet y los dispositivos tecnológicos, nos damos cuenta que ya este periodo de que este evangelio que dice Mateo 24 del reino será predicado como testimonio a todas las naciones, a través de esas autopistas cibernéticas que surcan el espacio. Hoy este mensaje del evangelio está en la posibilidad de llegar a los lugares más recónditos del planeta. Allá en la Alta Talamanca, donde tengo amigos, Félix, que tiene su finca allá, su celular, y está viendo los mensajes. Hoy, este verso 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, es algo que ya es real y vendrá el fin. Así que esto es lo que estamos viendo con la tecnología. Hoy nos están viendo en muchas partes del país, en muchas partes del mundo. Así que estamos delante de estos tiempos finales. Así que estas señales de Mateo 24 que el Señor mencionó tienen un paralelo impresionante, como mencioné la semana pasada, con el libro de Apocalipsis, con la apertura de los sellos, y que da inicio a este periodo que conocemos como la Gran Tribulación. Y antes de finalizar, retomo lo que dije anteriormente. El cambio climático está llevando al planeta a ese punto de no retorno. Y con este punto de no retorno, que ya estamos, se va a dar un caos mundial a nivel político, a nivel social, a nivel económico, que es la antesala para la aparición del anticristo, y de manera simultánea estos jinetes que van a estar haciendo más de lo que hasta aquí la humanidad ha sido testigo. Así que nosotros que estamos vivos, hoy podemos mirar los tiempos y ajustar nuestras vidas conforme a la voluntad de Dios. No le estoy predicando esto solamente para que usted se exalte, no, es para que usted sea consciente, que usted que está hoy con vida, ajuste su vida conforme a la voluntad de Dios. Pero aquellos que no oyen este tipo de mensajes, ¿qué esperanza tienen esas personas? Si no a usted, si no a mí, a nosotros, para llevarles el mensaje de esperanza, de salvación y de vida eterna en Cristo. Así que a cada uno de esos jinetes también leemos que se les dio un poder de aquel que tenía en su mano la apertura de los sellos, nuestro Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá,
Este es el que está abriendo los sellos, y esto nos tiene que decir a usted y a mí, al mundo hoy, de que nuestro Señor Jesucristo está en control de los acontecimientos mundiales. Por eso es que no debemos de temer, que fue uno de mis mensajes, que usted lo puede buscar por ahí y volverlo a repasar. Ahora, finalmente, una advertencia, y escuche esto, y se lo digo con toda consideración y respeto. No pongamos la mirada en las señales, porque no le estoy predicando para que usted ponga la mirada en las señales. No ponga la mirada en las señales, sino en el Señor. Porque ¿sabe qué le puede pasar? Que usted tiene la mirada puesta en las señales y cuando aparece el Señor usted no se dio cuenta, no lo vio. Por eso le digo, no ponga su mirada en las señales, porque su venida, la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Y cuando Él venga, usted puede hacer que esté viendo las señales y no lo vea a Él. O sea, está feo, está fea. Con esto quiero decirle que viva continuamente su vida en una actitud expectante que el Señor viene. Pero más aún, las condiciones y las señales del mundo hoy nos tiene que animar unos a otros, como dije la semana pasada, a animarnos a proclamar Maranata, Cristo viene. Y sobre todo, quiero citar para concluir Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levántense, levanten vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Gloria a Dios por eso. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. De donde quiera que usted esté hoy mirándonos, usted hoy se da cuenta que la señal de los tiempos hoy nos habla de la venida del Señor. Que estos 4 jinetes es la antesala a ese tiempo de la gran tribulación. Todas estas señales que hemos compartido nos dicen Jesús ya está a las puertas, Él viene. Y la pregunta es, ¿está usted, hombre, mujer, joven, preparado? ¿Está usted preparado para recibirlo? ¿Está usted hoy preparado para ese momento de cuando Él aparezca? Y si no está preparado, si no está preparada y si tienes duda, entonces este mensaje para que usted ajuste su vida conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, hoy es el día de prepararse, entregándole el control de su vida a Jesucristo. Y si usted hoy quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero estar preparado para ese momento glorioso de tu venida. Las señales son elocuentes, están delante de mis ojos, las veo en las noticias. El pastor lo está reafirmando, todo esto está hablando a mi corazón. Pero yo quiero tu misericordia y tu gracia sobre mi vida. Usted le puede decir allí, donde usted está, decirle, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Señor, sé a la luz de la palabra el juicio que viene sobre este mundo y tú me quieres librar. Yo no quiero pasar por ahí. Hoy yo reconozco, Señor, mi condición de pecador y te pido, dígaselo allí, te pido perdón porque he ofendido a la santidad de nuestro Dios. Límpiame de mis pecados. Y hoy yo te abro mi corazón en este día y te recibo, Señor. Dígaselo allí, en mi corazón, como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón bendecir a su pueblo, a los que Él había redimido de la esclavitud en Egipto. Y esta bendición yo la declaro, Señor, sobre los redimidos, sobre tu pueblo,
los que han tomado esta decisión de rendir sus vidas a ti. Declaro esta bendición sobre aquellos que hoy están entregando su corazón y sus vidas a ti, a través de esta señal que llega hasta sus vidas. Y declaro esta bendición diciéndoles: Jehová le habló a Moisés y le dijo: así bendecirán a mis hijos, diciéndoles, y así yo bendigo a tus hijos, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre mis hijos y yo los bendeciré. Y yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, el Cordero inmolado, el único digno, el nombre sobre todo nombre ante el cual toda rodilla de las naciones se doblará y confesará lo que usted confesó hoy: Jesús es el Señor. Yo pongo este nombre sobre la vida de cada hombre y de cada mujer, donde quiera que se encuentren, y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.